Doctor, aprovechando, ¿cómo ve esta propuesta de los superdelegados y la aceptación de quitar la seguridad, de retirarles la seguridad, la facultad de seguridad y la figura de los superdelegados que quieren Mira, yo impugnar? siempre lo comenté en tu pueblo y lo he venido diciendo, son anticonstitucionales, punto. O sea, no puedes, y mira, políticamente va a ser mucha inestabilidad. Obviamente ya lograron un punto de acuerdo en la CONAGO, que es quitarles las medidas de seguridad, porque imagínate que si va a estar el delegado metido en todo, hay superdelegados que van a dejar más presupuesto que los gobernadores. Ujú. Lo que no es lo que es malísimo es porque alguien que perdió en su estado y no tiene la fuerza política va a gobernar más que el gobernador. Pues es una aberración. Hizo una aberración al pacto federal, hizo una aberración al artículo 115 de la Constitución de los municipios. O sea, eso en la Corte se va a atorar. Ya ahorita hay 3 estados que se están amparando, vamos a ver cuántos más se amparan, ¿no? ¿Quiénes están parando? Jalisco ya está, Michoacán ya está, Tlaxcala y no sé cuántos más se van a meter. Ahorita hay 3 ya en la Suprema Corte hay 3. Pero ¿en dónde está, dice la aberración? Para irnos con más tranquilidad, porque a ver, sí es un tema muy interesante. Si me permite, tengo que hacer un corte y vuelvo con usted, ¿sí? Ok, adelante. Porque, a Okay. ver, estoy hablando con el doctor Oscar Valdés. Él encabezó, ojo, todo lo que fue la lucha contra el gasolinazo, los amparos contra el gasolinazo los ganó incluso, y me estoy metiendo al tema de los superdelegados y me está diciendo que son anticonstitucionales porque van a tener algunos más, hasta más poder con el gobernador. Estoy con el doctor José Oscar Valdés, retomo la comunicación con él. Ahorita voy con los saludos de la audiencia, porque está por ahí, es un activista jurídico, especialista en diferentes áreas, y me analiza el tema de los superdelegados. En primera instancia me dice que es un tema que es anticonstitucional. Para irnos con más tranquilidad, doctor, ¿por qué es anticonstitucional? Dice, es una aberración al pacto federal que Así es. viola y tiene más poder, dice, que los gobernadores por el presupuesto y sus facultades. Mira, la gente tiene que entender algo muy simple. Una cosa es poder constituyente y otra cosa es poder constituido. El poder constituyente emana del Congreso del 17, porque venimos de una lucha armada, y son 136 artículos que no puedes modificar en esencia. Puedes hacer ampliaciones porque ha habido 940 modificaciones, pero no puedes variar los 136 artículos que son la esencia de una lucha armada. El poder constituido es el que tenemos ahora con los senadores y con los diputados. La figura de los superdelegados no está en la Constitución, no existe. Existe únicamente gobernadores, alcaldes y un pacto federal. No hay figura de delegados. Los delegados regionales que se encontraban antes, que eran los del Seguro Social y los de cada dependencia, están desapareciendo. Y ahora creas una sola figura de un superdelegado que va a manejar a todas las delegaciones con todos los presupuestos federales para ejercerlos, y en su caso, digo, esto fue motivado por los ladrones gobernadores que se desviaban recursos, ¿no? O sea, me queda claro que la figura está hecha y propiciada para evitar la corrupción. El problema es la manera como lo estás delegando, porque se lo estás dando al que perdió la elección, no al que la ganó. Y entonces estás haciendo que si alguien compite para ser gobernador y pierde, pues ya mejor que quede en el segundo lugar porque maneja más presupuesto que el gobernador. Y es una aberración porque eso te va a causar desestabilidad política. Y luego si a esa persona la quieres meter a manejar seguridad, obviamente se opusieron los gobernadores. ¿Por qué? Porque esa figura, como te vuelvo a comentar, no está en la Constitución, no existe, es antijurídica. De mí te acuerdas que la Corte lo va a tumbar, no se puede. Y además hay tratados internacionales. También vulneras el artículo 115 contra el municipio. ¿Por qué? Porque el voto universal y directo, tú votaste por un alcalde y votaste por un gobernador en un pacto federal. El delegado nadie votó por él. Ese es el problema fundamental. Y entonces el delegado está haciendo funciones de gobernador. ¿Cómo crees? De comendador. O sea, me queda claro que los delegados tienen que existir por los robos que hubo descarados de los gobernadores, pero no es la figura. Ahora, esa figura ya fracasó. Recuerdan el caso de Michoacán de Peña Nieto con los ladrones de Castillo, que metió ahí a Castillo y a la tríada esta de que todavía deben de castigarlos, que era Cervantes, Castillo y el otro abogado del presidente. Son los 3 primos. Castillo llegó a Michoacán como superdelegado y ve lo que pasó, ve cómo dejó el estado y manejó la seguridad. Si ya viste que ese esquema fracasó, o sea, lo está replicando otra vez. A ver, pero no se puede hacer esa figura que aglutine a todos los demás delegados, porque los delegados actualmente sí son
legales, ¿no? Constitucionales. Sí, o sea, los delegados actuales. Sí, en el sentido porque los nombra una secretaría como una representación. El problema es que estás desapareciendo esas delegaciones y estás delegando en un solo hombre todas las delegaciones con todo el presupuesto. Y ese presupuesto manejado en un solo hombre lo pones al gobernador y le pones más condiciones, porque inclusive la seguridad la iban a manejar los superdelegados. Ya se opusieron. Obviamente, ¿por qué? Porque es anticonstitucional la figura, no está en la Constitución. No está regulada esa figura. Obviamente las controversias las van a ganar. ¿Por qué? Porque te comento, no puedes ir contra la esencia de la Constitución. No está esa figura en la Constitución, no existe. Como no existe, pues obviamente es inconstitucional, se acabó el asunto, ¿no? ¿Reforma administrativa? Es decir, ni con una, sí, al interior, por ejemplo, del gobierno federal, no es así tampoco. No, porque necesitarías modificar la Constitución como está. La Constitución única existe en gobernadores y alcaldes. Párale de contar, senadores y diputados. No hay otra figura más, ministros. O sea, no puedes inventar una figura nueva. Necesitarás modificar la Constitución. Y recordemos que una cosa es la ley y otra cosa es la norma. La norma es la que rige la ley, no al revés. Por eso se están quejando. Alfaro ya lo comentó y lo dijo bien claro. O sea, levanten la voz gobernadores y no se callen. O sea, ya se van a la corte y Severino también lo está haciendo, Tlaxcala. Lo van a hacer más gobernadores. Obviamente no lo van a hacer los de Morena, no, pues les conviene, pero los demás lo van a hacer y van a acabar ganando el asunto. ¿Por qué? Porque te comento, vulnera el pacto federal. Ni por ahorro de recursos, que por ejemplo, superdelegado, un delegado único, de alguna manera asume las partes de otras delegaciones, por ejemplo, se ahorran recursos, se ahorran operatividad. Por ejemplo, en Sonora hay 45 delegaciones federales, entonces es mejor que sigan los 45 delegados federales, por ejemplo, doctor, y que no haya un superdelegado o un delegado que aglutine por ahorros, aduciendo criterios de ahorro y de políticas públicas, vaya de austeridad, ni tampoco eso también es impugnable. Yo creo que ese tema pues, sí puede ser como tal y como lo comentas, pero no con una injerencia política. Y acá lo más importante, el tema cuál va a ser, el tema de discusión es muy simple. El tema de discusión, te pongo el ejemplo de Jalisco, o sea, perdió Lomelí, la gente no votó por él, y vas a poner como superdelegado a Lomelí en contra de Alfaro, que fue su contrincante político. ¿Tú crees que lo va a dejar gobernar? Si le das más poder que el gobernador y maneja más presupuesto que el gobernador. Obvio que no. Entonces, así, el problema es que eso va a causar una desestabilidad política. Ojalá los delegados no fueran gente que perdieron la elección. La gente ya perdió, se perdió, así es la democracia. No los premien. Perdiste, así la democracia acabó, pues a tu casa, hermano, es otra cosa, es otra cosa, y pon un delegado de la federación, pero que no tenga que ver directamente con un contrincante político, porque ese es el problema y el fondo del asunto. Estás haciendo virreyes que lo que van a hacer va a hacer campaña para que el próximo sexenio sean ellos los gobernadores. Bueno, o también están vigilando a los virreyes gobernadores, ¿no? Digo, también tienen un contrapeso, es decir, porque estaban sueltos, como usted dice, también los gobernadores. No, o sea, mira, me queda claro que esta es una figura de control, eso me queda claro. La CONAGO se volvió una cueva de ladrones, eso es una realidad. Y los gobernadores hacen en los estados lo que quieren, eso me queda perfectamente claro. La figura está hecha por los robos de los gobernadores. Yo no digo que la figura sea necesaria, pero como la están manejando políticamente, va a generar más desestabilidad. Qué bueno que el presidente nombre un delegado, sí, pero no que nombre un delegado que perdió la elección. ¿Cuáles serían entonces las recomendaciones que hace para que esto no fracase? Una, que no sean los que perdieron las elecciones, que se le quite el perfil político. Claro. ¿Qué otra cosa? ¿Por qué? Primero que sea eso. Segunda, que esté regulada la función en donde no intervenga en la vida política interna del Estado. Que verifique los recursos perfectos, dónde los van a mandar y cómo los van a mandar perfecto, eso está genial. Pero que no pongas a un contrincante político que perdió una elección, que la gente no le eligió, a que maneje los recursos y los programas. ¿Por qué? Si son programas o de recursos federales, ¿por qué no tiene que él disponer de recursos federales? Es decir, ¿en qué momento ahí se viola si puede, por ejemplo, los recursos que tenía de desarrollo social?
Zagarpa, si ahora van a pasar a alguien pues que simple y sencillamente puede destinarlos o vigilar su inversión o por qué no decidir? Es decir, digo, ¿cuál es la diferencia que lo haga nomás una persona y ya no otro? ¿Eso es donde viola, dice usted? Entonces, no, a ver, no. Donde vulnera el pacto federal es donde un superdelegado tiene más funciones que un gobernador en el manejo de los recursos federales. Eso no está en la Constitución, literal, así como está. O sea, que si mientras él maneje los recursos federales para el programa social está perfecto. Pero cuando él ya tiene injerencia política, como el caso del manejo de la seguridad de los estados, pues entonces le está dando más poder que el gobernador. En donde él ya diga este programa, sigue este programa, no imagínate pues que el gobernador quiera decir, hay que hacer un programa social para tratar con el delegado, no, ahí no te lo va a dar, literal, no te lo va a dar. Entonces una cosa es que supervises los recursos, que verifiques que lleguen, eso es otra cosa, pero a que tú digas qué das y qué no das, estás atando de manos a la federación y al estado. Ese es el fondo del asunto. Por eso en la Corte va a fracasar esta figura. Entonces, conclusión. Por el manejo político. ¿Qué recomendaciones haces para...? Es anticonstitucional. ¿Recomendaciones que hace? Ajá, muy bien. La primera recomendación que haría para que se acabe la controversia sería que queden bien delimitadas las funciones del delegado, que no se va a meter en la vida política interna del Estado y que únicamente va a verificar que los recursos lleguen a buen fin y se acabe el asunto. No más. Meterse también, digo, si va a estar de supervisor, digo, si va a estar, es una especie de auditor también, que se delimite más bien. Es una especie de auditor, pero con un poder de decisión de qué sí y qué no. Y el problema, te digo, que donde está lo perverso es que lo que están dejando es gente que perdió las elecciones. Pues obviamente son enemigos políticos. Obviamente, pues digo, la lectura es bien coordinador de campaña, por ejemplo, aquí en Sonora está el que fue coordinador de campaña y que es alguien probo de carrera, es decir, ¿también eso es una perversidad? No, el asunto donde están comentando que es una perversidad, te comento, en el estado de Jalisco son los excandidatos que perdieron que sean delegados. Muy bien. Ese es el asunto. Y eso es lo que está en la controversia. Pues muy interesante, doctor, como siempre, su visión, veremos que hacia dónde se desarrolla todo esto. Yo te voy a llegar la controversia de los estados que presentaron, te voy a llegar a tu correo para que la tenga y la gente la pueda tener, para que entienda cuál es la inconsistencia que están planteando los gobernadores. Que es eso lo que me resume usted, ¿verdad? Ese es el asunto, ese es el meollo del asunto. Muy bien. Pues estamos en contacto, doctor, como siempre. Muchas gracias, doctor. Buen día. Igualmente, doctor, interesante su visión. Él fue un activista que defendió los amparos contra el gasolinazo y él, de alguna manera, los ganó. Así que su voz, pues de alguna manera, es un conocedor en la materia y defensor de las causas sociales. Veremos aquí entonces qué se define, porque pues ocurre que también pues tiene que ver los contrapesos, ¿no? Que un poder no suplante al otro, pero también digo exactamente, los gobernadores están sueltos. Han hecho a partir de la alternancia con Fox se volvieron, la verdad, simple y sencillamente, pues virreyes, la figura de gobernadores. Y que tengan a otro que los vigile, pues también molesta. Veremos qué dice obvio la Corte, porque este país tiene que ser un país de leyes, ¿no cree usted? A ver, los puenteros madrugadores y el caso Telemax. Volvemos aquí.